Bueno, pues bienvenidos a esta sesión 9 del curso de redacción y elaboración de informes para IGETEC. Dos temas claves que vamos a trabajar hoy: punto de vista y sobre el tema de argumentación. Hoy les traigo algunos extractos de documentos de ustedes de IGETEC para que hagamos como una mirada sobre algunas páginas seleccionadas de cómo se redacta y qué conclusiones podemos sacar para entender cuál es ese proceso de definición de punto de vista en un informe. No siempre todo el uso de los verbos es el mismo porque depende de lo que se esté hablando. Entonces, el punto de vista es la relación del redactor o del autor con la información presentada y se refleja en el uso de la persona gramatical y está asociada con los pronombres. Si lo hacemos en primera, segunda o tercera persona, como para recordar cuáles son esos pronombres personales, la manera más sencilla de recordarlo es el yo, tú, él, primera, segunda, tercera persona. En el uso de la primera persona, el autor puede ser participante o observador. En la segunda persona no es tan común, pero se utiliza cuando vamos a dar instrucciones o direccionamiento a un grupo o escribiendo sobre personas de manera impersonal. Entonces, vamos a ver un ejemplo de primera, segunda y tercera persona con una misma frase para entender cómo podría aplicarse dentro de un documento. Si yo digo, me desplacé hacia abajo para encontrar la opción de configuración, es una primera persona y lo estoy haciendo más en pasado, ¿no? Si fuera en presente, sería me desplazo hacia abajo, pero no estoy hablando de algo que sucedió, digo, me desplacé hacia abajo para encontrar la opción de configuración. En la segunda persona, yo diría, usted debe desplazarse hacia abajo para encontrar la opción de configuración. Es segunda persona porque es el yo, tú de segunda persona, tú o usted, y esa segunda persona está indicado explícitamente porque podríamos obviarlo y también se entendería si digo desplácese hacia abajo para encontrar la opción de configuración. Eso es una segunda persona. No aparece el pronombre, pero se puede deducir. Si yo veo la frase desplácese hacia abajo, puedo deducir fácilmente que es usted el que debe desplazarse hacia abajo. Y en la tercera persona, pues ahí están las dos opciones con el pronombre y sin el pronombre. Él se desplazó hacia abajo para encontrar la opción de configuración o se desplazó hacia abajo para encontrar la opción de configuración. Consideremos la siguiente oración revisada desde un punto de vista impersonal a uno más personal, que es el otro aspecto. Aunque el significado de la oración no cambia, la revisión indica que hay personas involucradas en la comunicación. Pensemos en esta frase: es lamentable que el equipo enviado el viernes sea inaceptable. ¿Por qué es impersonal? Que suele ser la manera en que se acostumbra a usar en los informes técnicos. Es impersonal, no personal. Porque nadie lo está lamentando, simplemente se está diciendo que es lamentable. La manera personal podría ser, por ejemplo, decir, lamento que no podamos aceptar el equipo enviado el viernes, porque ahí estoy asumiendo personalmente, hay una persona que está asumiendo la afirmación que se hace. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos. Uno, entender cómo funciona primera, segunda y tercera persona, y el aspecto de lo impersonal y lo personal. Mucha gente piensa que debería evitarse el pronombre yo en la escritura técnica. En un informe no es común usar el yo, pero en la escritura técnica, como es bastante amplia y puede incluir otro tipo de documentos, pues en algunos puede llegar a utilizarse el yo. Sin embargo, tal práctica a menudo conduce a oraciones incómodas en las que las personas se refieren a sí mismas en tercera persona como uno o como el escritor en lugar de como yo. Por ejemplo, si yo digo, uno solo puede concluir que la tasa de absorción es demasiado rápida. Y en realidad lo que quiero decir es, yo solo puedo concluir que la tasa de absorción es demasiado rápida. En la primera convertí la primera persona en uno. Es importante no usar el punto de vista personal cuando el punto de vista impersonal sería más apropiado o más efectivo para enfatizar el tema, y además porque en los informes técnicos colaborativos el tema impersonal, digamos, es fundamental. Miremos lo que pasa en este ejemplo. Recibimos de varios de sus gerentes objeciones a nuestra propuesta.
Impersonal sería decir, varios gerentes han planteado objeciones a la propuesta. En el primero es personal porque se puede deducir el nosotros. Nosotros recibimos de varios de sus gerentes objeciones a nuestra propuesta. Sería más adecuado usar el impersonal para los informes. Varios gerentes han planteado objeciones a la propuesta. Como decirlo de alguna manera, hay una distancia mayor, digamos, nos puede ayudar a evitar incomodidad en el lector, porque quien escribe toma distancia, no está tan involucrado o está involucrado de una manera profesional. Pero pues definitivamente adoptar un punto de vista personal o impersonal depende del propósito y la audiencia del documento, pues como sabemos. Si vamos a enviarle un correo electrónico informal a un colega, pues lo más probable es que lo hagamos desde un punto de vista personal. Pero en un informe, como ya dijimos, para un grupo grande, pues debemos hacerlo de manera impersonal. En la correspondencia de la empresa, por ejemplo, el uso del pronombre nosotros puede interpretarse como un reflejo de la política de la empresa, mientras que yo refleja claramente una opinión personal. El pronombre que se utilizará debe decidirse en función de si habla por usted mismo, yo, o por la empresa, nosotros. La recomendación es usar una u otra dependiendo de lo que necesitemos. Miremos lo que pasa, por ejemplo, en esta frase que tiene dos verbos importantes, entiendo y debemos. Entiendo su frustración con el proceso de aprobación de protocolos, pero debemos cumplir con las nuevas normas de seguridad. Entonces, esto puede ser una respuesta que está dando un funcionario de la empresa a un proveedor, es decir, algo. Cuando yo digo entiendo su frustración, estoy hablando yo, pero cuando digo pero debemos cumplir, estoy hablando de la empresa y me estoy incluyendo dentro de la empresa. No quedaría bien decir, pero yo debo cumplir con las nuevas normas de seguridad. Debemos cumplir con las nuevas normas de seguridad. Es una manera más impersonal de plantearlo, aunque la otra en algún caso pudiera llegar a utilizarse. Pero es un poco eso. Fíjense que en una misma frase yo puedo utilizar sin ningún problema el yo y el nosotros, porque está claro cuál es la función de cada uno. Hay una expresión muy importante a tener en cuenta dentro del punto de vista, que es el uso de la palabra hecho y las expresiones que tiene la palabra hecho, como debido al hecho de que, o excepto por el hecho de, o de hecho. La recomendación es sustituirlos por términos más precisos y les voy a mostrar algunos ejemplos para entender qué se quiere decir. Yo podría decir, debido al hecho de que el personal técnico tiene una alta tasa de rotación, nuestro programa de formación ha sufrido. Sería más adecuado decir, debido a que el personal técnico tiene una alta tasa de rotación, nuestro programa de formación ha sufrido. Porque se sobreentiende y el hecho puede asociarse a otra cosa, como vemos en este ejemplo, cuando nos referimos, por ejemplo, a cuestiones de juicio o opinión. Es un hecho que nuestra investigación ha mejorado porque ahora contamos con un personal técnico capacitado. Eso puede ser una opinión nuestra y al poner hecho estamos forzando una afirmación. Sería más adecuado decir, en mi opinión, nuestra investigación ha mejorado porque ahora contamos con un personal técnico capacitado. Pero por supuesto, la palabra hecho, cuando se refiere efectivamente a hechos, pues la podemos utilizar sin problema. Nuestras pruebas revelaron numerosos hechos para respaldar su conclusión. En noticias, vamos a como una mirada a noticias. Esta parte deben tenerla en cuenta que es aplicable dentro de una compañía, por ejemplo, cuando trabajemos en boletines. Para un comunicador periodista normalmente está prohibido el uso del yo, el nosotros o el nuestro si estamos hablando de una noticia, pero sí se podrían llegar a utilizar si estamos hablando en un artículo de opinión o en una campaña, pero en una noticia no. Acá hay un fragmento de un texto tomado del periódico El País de España. Creo que fue en ese momento cuando Calderer empezó a calcular con una frialdad y una rapidez muy extremadas. Creo que fue en ese instante cuando evaluó que un director de museo no puede invocar el secreto profesional en el momento en que le hacen entrega del material robado. Esto podría funcionar en una columna de opinión, pero no en un artículo.
En un artículo probablemente o lo más adecuado sería utilizar en vez del creo una expresión como tal vez o seguramente, porque le estamos dando una indicación o una aproximación al lector, pero no nos estamos comprometiendo o no estamos comprometiendo al lector con nuestra percepción. Y hay algo que sucede de oír ese yo, se utiliza lo que se llama el plural majestático, y es un tipo de plural en la primera persona que surge del deseo de humildad de quien escribe. Digamos que por no utilizar el yo, utiliza el nosotros para generar como una cercanía. Entonces, en los comentarios de prensa, en los boletines, ese plural majestático también puede tener los mismos defectos que un yo y por eso debe emplearse con cuidado. Es mucho mejor expresar directamente nuestra opinión y obviar, digamos, nuestro papel allí. Entonces, miremos lo que pasa en este ejemplo también de un texto del país. Otro enfurecido llamó mentiroso a otro conferenciante. Fue entonces cuando nos marchamos. Es posible que el tono subiera más aún. Entonces, digamos que en este caso, cuando dice cuando nos marchamos, el periodista se está involucrando con la referencia de la noticia, pero es una manera de, podríamos decir, de solidaridad, pero pues hay que tener cuidado y cuando haya dudas es preferible no utilizar la primera persona. Entonces, para tratar de entender cómo aplicar esto entre los documentos, aquí traigo algunos fragmentos de textos de informes de INGETEC. Vamos a ver, por ejemplo, esta introducción. Aquí tengo resaltadas algunas expresiones. El presente documento consolida, bueno, hay un error, se fue un da de más, pero lo que dice realmente es el presente documento consolida, el documento recopila el listado, se realizaron los análisis y se plasmaron los aspectos relevantes. El documento inicialmente plantea los objetivos. Si ustedes ven estas expresiones, ¿qué reflexiones se les ocurre sobre la manera de usar los verbos? ¿Cuándo usar el verbo de una u otra forma? ¿Por qué decir el presente documento consolida y no en el presente documento consolidamos? Porque es un informe, ¿no? Entonces es más apropiado utilizar la postura impersonal. No estamos involucrándonos. Exactamente, esa es la razón. Ahora, cuando en el último párrafo decimos se realizaron los análisis y se plasmaron los aspectos relevantes, sería lo mismo. No quedaría bien decir realizamos los análisis, sino se realizaron de la manera impersonal. Si dijéramos realizamos, miremos qué pasa aquí. Se estableció un planteamiento para los tramos, se definió el diseño básico para los puentes peatonales se maneja un planteamiento típico, se estableció los tipos de puentes por unidad funcional. Aquí, ¿qué reflexiones harían? Por ejemplo, analicen los verbos. Estableció, definió, maneja. ¿Qué ven ahí? ¿El pasado? Sí, además como son unas conclusiones, entonces se debe decir como, pues se estaba hablando desde el pasado. Exacto. Una pregunta. Lo que Wow. pasa es que yo tengo ese problema. Cuando trato de adoptar la postura impersonal, tiendo a colocar el se. Se hizo, se dijo, se estableció, se desarrolló, pero a veces como que quisiera cambiarlo para que no quede tan repetitivo y no he podido encontrar como una manera clara para hacerlo. Bueno, buena pregunta. Tendríamos que revisar dentro de los mismos documentos porque, digamos, el uso impersonal no solamente hace parte de la recomendación para los informes técnicos, sino que también depende un poco de la cultura corporativa. Pero miremos más ejemplos a ver qué encontramos. Pero antes de llegar a eso, me gustaría escuchar la opinión de alguien sobre ese presente que hay ahí, porque fíjense que todos los demás son pasados. Se estableció, se definió, se estableció, pero ahí uno se maneja. ¿Por qué hay un presente? ¿Cuál sería una razón o una justificación? Se plantea como un criterio que resulta actual, como en términos de las normas. Está hablando en el pasado, pero el criterio que utiliza para presentar sus conclusiones es un criterio que es actual. Exacto, por ahí va la cosa. Con los pasados estamos diciendo lo que la compañía hizo, pero en este presente estamos refiriéndonos a una referencia, que es algo distinto. Pero vamos a ver un ejemplo más cercano para poder ahondar en eso. Aquí tenemos, bueno, se considera pertinente, se considera nuevamente, la ANI en la estructuración ha considerado,
Aquí, bueno, digamos que ahí debemos considerar, no considerar tanto, podemos hacer un control de esas palabras repetidas. Hay muchas maneras de decirlo. Aquí, bueno, él se considera, sigue siendo dentro de la misma estructura que ya hemos visto en los ejemplos anteriores, es impersonal. Luego, cuando nos referimos a un tercero, a la ANI, por otro lado, la ANI en la estructuración ha considerado, es lo mismo. Refiriéndose a otra entidad, hacemos también un manejo impersonal. La ANI ha considerado, también se podría decir la ANI consideró, dependería un poco de lo que queramos decir. Miremos otro ejemplo. En la imagen en planta a continuación se indica, la cual se configura por antejardín de 5 metros. Esta distribución está representada, los separadores centrales están configurados. Piensen en los verbos, pasado, presente. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estamos usando los verbos de esta manera? No sé, se me ocurre que de pronto uno utilice el pasado cuando es una conclusión y el presente cuando es una recomendación. Sí, por ahí va la cosa. El pasado para hablar de lo desarrollado, para hablar de los procesos ejecutados, pero el presente se refiere un poco es a lo que estamos mostrando, de pronto algo que no se ha hecho. Miremos otro ejemplo. En esta figura se ve, donde se aprecia, las rampas se ubican. No estamos diciendo las rampas se ubicaron. Si quisiéramos deducir a partir de la experiencia de los documentos de Ingetec, yo diría que ustedes acostumbran a usar el verbo en presente cuando están presentando un detalle. Cuando hablan de las acciones que se desarrollaron y el proceso, ahí utilizan el pasado. Miremos acá. El presente documento va dirigido, contiene, se presenta la descripción que se tuvieron en cuenta. Entonces, fíjense que se mantiene un poco ese juego, el pasado presente. Se han venido adelantando, que se utilizaron. En la tabla 1 se presenta. Fíjense lo que pasa en este último párrafo. Los parámetros geométricos de diseño que se utilizaron, entonces estamos hablando de acciones, entonces usamos el pasado. Pero en la tabla 1 se presenta presente porque es la tabla que está ahí. No puedo hablar de otra forma si no es en presente. Entonces aquí está. Creo que aquí en este extracto tenemos los dos ejemplos juntos. Se tiene en cuenta el perfil, se conserva y utiliza como conector, el planteamiento se basó. Aquí que podríamos identificar que se tiene y se conserva son presentes y el planteamiento se basó es pasado. En los documentos que ustedes manejan, el presente se utiliza cuando se presenta algo nuevo, un proyecto, un plano, una especificación, y el pasado impersonal cuando se precisan las acciones desarrolladas por la compañía. Hoy traigo además, un complemento de aproximación al estilo, las características de un buen titular. Muchas veces en las acciones dentro de la compañía necesitamos hacer titulares no solamente para boletines, sino eventualmente para alguna información pública. Entonces traigo aquí las recomendaciones de un buen titular desde la perspectiva periodística para que asimilemos qué nos puede servir. Entonces, esto no es para informes técnicos, sino esto es para comunicación, información o noticias de manera pública. Entonces traigo algunos ejemplos de titulares en periódicos. Aquí vemos, por ejemplo, Europa encalla ante la pandemia. Es una expresión corta, 5 palabras, está presente, juega con una metáfora de encallar, el barco que encalla. El mexicano murió en su ley, este es otro clásico. Fíjense que también es muy corta, como fue algo que sucedió ayer, pues está en pasado. En cada uno de esos 3 elementos, antetítulo, título y entradilla, tengo información distinta, pero toda junta me da ya una perspectiva del artículo. Fíjense qué pasa hoy día con los medios de comunicación, que rompen esta regla de precisión en el titular para obligar al lector a que dé clic, a que vaya al enlace y mueva en nivel la noticia, y muchas veces, a veces hasta el titular no tiene que ver con la noticia. ¿Por qué se hace? Pues para generar clics, pero va en contravía de las reglas adecuadas del uso de los titulares en periodismo. Discute en un bar con un arpón. Entonces esto podría ser un periódico, digamos, más amarillista o más popular, pero ahí en ese título está dicho todo.
Mira, aquí salió portada la imagen. Otro clásico, Colombia 5 en todo. Se refiere al titular cuando, mediados de los 90, cuando Colombia derrotó a Argentina 5-0 en Buenos Aires. Entonces, digamos, es una noticia que ya todo el mundo se enteró. Esto seguramente es algo del lunes, 6 de septiembre, porque el partido fue el 5. El lunes todo el mundo ya, pues, ya sabía, no tendría sentido poner un titular que dijera Colombia 5, Argentina 0. Pues sería correcto, pero en este caso se tituló Colombia 5 en todo. Es una manera como de decir que ustedes ya saben que ganamos, pero es que fuimos muy buenos en todo. Pues, digamos, es sintética, concreta, de titular y de aprovechar información que tenemos relevante como el 5. Entonces, a partir de estos ejemplos, les traigo un listado de recomendaciones que sintetizan un poco esos ejemplos que ustedes pueden utilizar cuando vayan a hacer un buen titular. Uno, que sea lo más breve posible. Un titular con 12 o 13, yo diría con 8 o 10 palabras, ya empieza a ser muy largo, pero los titulares también ya muy cortos solo son válidos para casos muy concretos y excepcionales. Una buena medida puede estar entre 6 y 10 palabras. Segunda característica, que el titular centre inmediatamente la idea. O sea, que de manera muy clara anticipa al lector qué es lo que va a obtener en la lectura del contenido. Que sea inequívoco y concreto, no debe generar dudas. Es mejor hacer un titular directo. Hay que huir del recurso fácil de usar títulos de películas, libros, canciones o frases hechas. También hay que evitar las rimas en el titular. Un buen titular debe ser asequible para todo tipo de lectores. Debe ser escueto, o sea, simple, pero correcto gramatical y sintácticamente. Es preferible utilizar el presente como tiempo verbal. Mejor utilizar una afirmación que una negación o una interrogación. Una negación puede generar un problema si a veces hay titulares que tienen una doble negación o ideas que tienen una doble negación y uno no sabe finalmente qué es lo que se está diciendo. Entonces, para evitar ese conflicto, ese problema en el lector, es preferible hacer la afirmación. La interrogación puede ser válida en un artículo, porque una pregunta puede ser una buena manera de empezar a desarrollar un tema de la revista. Los titulares no pueden depender de antetítulos y de sumario. Hay que pensar que el lector lo mínimo que va a hacer es leer el título, que es lo más grande, entonces lo debe estar la sustancia. Y finalmente, el titular debe hacer una promesa al lector que se va a cumplir en el contenido. Es decir, lo que se anuncie en el titular debe estar contenido en el texto. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a escribir hoy 3 textos cortos. El primero, escriba un texto corto relacionado con su trabajo donde haga un uso de la primera persona. Y enseguida, en un segundo párrafo, ahí mismo, describan en qué caso consideran adecuado el uso de este punto de vista. Listen el tipo de documentos o los acontecimientos que justifican un uso de primera persona. El segundo, escribe un texto corto relacionado con su trabajo donde haga un uso de la tercera persona, desde la perspectiva personal, recuerden personal e impersonal, y describan en qué casos funciona este punto de vista personal. Tercero, escriba un texto corto relacionado con su trabajo donde haga un uso de la tercera persona, pero ahora impersonal, y describa en qué casos consideran adecuado el uso de este punto de vista. Piensen incluso en algunos que no hayamos nombrado,